Bien, son las 7:16 y ya tenemos con nosotros a la ministra de Salud, Jimena Garzón, para conversar de algunos temas de su cartera de Estado. Y claro, sobre todo el más importante es cómo está la situación sanitaria del país. Señora ministra, gracias por acompañarnos. Buen día. Hay algunas alertas en el mundo, no digo en el Ecuador, pero en el mundo, sobre todo en Europa. Estados Unidos, por ejemplo, está desaconsejando a sus ciudadanos viajar a Alemania. Austria entra en confinamiento. En Bélgica hay una agitación social por las medidas restrictivas. En fin, el mundo vuelve a experimentar casos de COVID. ¿Cómo está el país? Buen día. ¿Cómo está, Milton? Buenos días. Muchísimas Su micro, ministra. ¿Se me escucha? Ahí. ¿Se me escucha? Sí, muy bien. Gracias, Milton, por la invitación. Buenos días también a todos los radioescuchas. Bueno, nuestro país ha tenido en las últimas semanas unos pequeños repuntes en ciertas provincias, sobre todo aquellas del oriente, y coinciden justamente con las provincias que menos vacunación tenemos. Tenemos un buen porcentaje, por supuesto, a nivel de todo el país. Hemos cubierto la población entre 5 años y adelante. Sin embargo, hay algunas provincias que se encuentran rezagadas. Y unas de esas, por supuesto, son las del oriente. Y encontramos picos de casos justamente en estas provincias. Nosotros estamos interviniéndolas con nuestras estrategias epidemiológicas, pero pedimos a la población que colaboremos, que seamos corresponsables y que se coloquen la vacuna. Hemos ido con brigadas móviles a hacer barridos comunitarios. Sin embargo, no hemos tenido la acogida que nosotros esperamos. Entonces sí, necesitamos que por favor vean el reflejo de lo que está pasando en Europa, que hay un rebrote, y la única manera de evitarlo es vacunándose, continuando con las medidas de bioseguridad, la utilización de la mascarilla, el distanciamiento social, el uso del alcohol, pero sobre todo vacunándose, Milton, porque en nuestra campaña, este relanzamiento de nuestra campaña de vacunación, en el cual queremos cuidar de toda la familia, todos los integrantes de la familia deben estar vacunados, tienen que estar protegidos. Se hizo este fin de semana una minga nacional, un plan de vacunación masiva en todo el país. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿A cuánta gente se vacunó? Sí, nos fue bastante bien, tuvimos mucha acogida. Vacunamos a más de 100,000 personas durante el fin de semana. El día de ayer también tuvimos una buena acogida, se vacunó 120,000 personas, es decir, la ciudadanía sí está motivándose para acceder a la vacunación. Sin embargo, como insisto, nos hace falta un poco más de compromiso, de cuidado, sobre todo las personas jóvenes. Tenemos una falta de cobertura en las personas entre 18 y 24 años. Y justo son los jóvenes que, si bien no se complican, no necesitan hospitalización, sí llevan el virus a sus familias, y al final los que terminan en un hospital y en cuidados intensivos son las personas inmunocomprometidas y mayores. Entonces, por eso es necesario que toda la familia esté protegida. Con esta vacunación masiva hasta el día de ayer, ¿cuál es el dato y el porcentaje de vacunación a nivel nacional? El presidente dijo, si no me equivoco, la semana pasada, 62%. La meta del gobierno es llegar al 85% hasta fin de año. ¿Cómo estamos ahora? Bueno, estamos bastante bien. En primeras dosis nosotros hemos llegado a cubrir el 79% de la población, el 80% ya de la población, con los datos de este fin de semana, de ayer y de hoy día. Es decir, nos hace falta hasta finales de este mes cubrir 4% de primeras dosis, de tal forma que nosotros hasta el 31 de diciembre ya tengamos el 85% con 2 dosis. Al momento estamos con el 81% de ciudadanía vacunada con una sola dosis a partir de los 5 años de edad. Y con 2 tenemos el 68%, más del 68% está ya vacunado con 2 dosis. Perfecto. Son las 7 de la mañana con 20.
Estamos conversando con la ministra de Salud, Jimena Garzón. Datos importantes. Buenos días, ministra. Le saluda Verónica Larrea. Y hay que preguntarle acerca de la ocupación en UCI para COVID-19. Hay un titular de Diario Universo que dice: entre hospitales de Quito, la ocupación en unidades de cuidados intensivos para COVID supera el 80%. Es decir, que cada vez parece que van llegando más casos en UCI. ¿Cómo entender este comportamiento de la pandemia y sobre todo los casos que se agravan pese a la vacunación que avanza a buen ritmo? Bueno, hola Verónica, muchas gracias también por la pregunta. Es bastante importante aclarar que como un plan nacional para dar atención a las patologías que fueron descuidadas por tanto tiempo, se redujo las camas de hospitalización y de UCI a nivel nacional. Es decir, que si nosotros teníamos 100 camas, por ejemplo, 100 camas de UCI en una provincia, la redujimos a un porcentaje mucho menor, por ejemplo, a 20 en esa provincia. Y de esas 20, sí, algunas de ellas ya se encuentran ocupadas. A nivel nacional nosotros hemos determinado que no tenemos un brote evidente. Sí han aumentado los casos de hospitalización y también las hospitalizaciones en UCI en aquellas personas que justamente no tienen vacunación, que no han recibido una dosis o que no han recibido tampoco la vacunación completa. Entonces, y sobre todo aquellas personas que tienen más de 65 años de edad y aquellas personas que tienen inmunocompromisos. Sin embargo, no podemos decir que tenemos un cuadro similar a lo que tuvimos ni a principios de este año ni el año pasado. La situación está controlada, pero sí hemos aumentado los contagios. De hecho, la positividad viral ha aumentado a 9%, de lo que por muchísimas semanas pasamos en 4.5. Es decir, nosotros teníamos controlada perfectamente la pandemia a nivel del país, pero luego del feriado, pues encontramos un aumento de casos a 9%, ¿no? 9% de positividad. Y eso, por supuesto, que se ve reflejado en un aumento de hospitalizaciones y de cuadros que necesitan cuidados intensivos. El feriado de noviembre sin duda fue uno de los más concurridos en el país de los últimos años. La cantidad de gente que se movilizó es importante. Obviamente se esperaba que algo pase después de eso, epidemiológicamente hablando. Ahora viene diciembre. En Quito, las fiestas de Quito, vuelven los espectáculos, vuelve el pregón, vuelven las actividades. Viene Navidad, vienen 2 fines de semana de fin de año que mucha gente seguramente se tomará una semana y aprovechará para también movilizarse. Es decir, vienen fechas complicadas y al mismo tiempo decisiones que se están tomando, la vuelta a clases presencial, la reapertura de la frontera Ecuador-Colombia, por ejemplo. ¿Qué opina usted de estas cosas? Bueno, primero hay que aclarar que justamente estas fiestas que vienen son las más peligrosas. Más que la reapertura de clases, más que la reapertura de las fronteras, es justamente el comportamiento social durante las fiestas que vienen. Las reuniones familiares predisponen el contagio de los virus. Yo trabajé en hospitales en época de pandemia y justamente veíamos que los brotes aparecían y eso que estábamos confinados, justamente en las fiestas. ¿Acuerdas el famoso Día de la Madre de 2020, no? Sí, en Navidad y Año Nuevo nosotros veíamos brotes importantes. ¿Por qué? Porque la gente se reúne, porque la gente está en casa, en lugares encerrados, compartiendo con las personas, con los adultos mayores, con los abuelos, con los tíos, con los padres. Y es por eso la insistencia de que tenemos que vacunarnos, porque vienen fiestas, las personas se han relajado, quieren reunirse, porque es natural, es humano querer unirse a sus familias de estos festejos, pero lo podemos hacer de forma segura. En cuanto a lo de la reapertura de la frontera, pues nosotros hemos trabajado de la mano del COE Nacional, de Cancillería, del Gobierno Central, para poder sacar lineamientos en la apertura de fronteras. Se va a pedir un carnet de vacunación, un certificado de vacunación,
igual que en los aeropuertos, para el paso de la ciudadanía a través de la frontera. Nosotros igual hemos desplegado nuestro plan Fénix a nivel fronterizo para tener preparado en caso de cualquier evento de algún brote para poder controlarlo inmediatamente, integralmente. Y además de eso, nosotros, como ustedes se habrán fijado, si han entrado al vacunómetro, tenemos cubierto casi al 100% de la población fronteriza en todas las provincias. Ahora ministra, hay un tema. Sí. El nivel epidemiológico y de vacunación no es el mismo entre Ecuador y Colombia. Nosotros tenemos un nivel bastante más alto de vacunación, nos ha ido mejor. ¿No le preocupa eso en el paso de ciudadanos colombianos? Y la otra, ciudadanos colombianos que quieran venir a vacunarse en el Ecuador, aprovechando la reapertura. ¿Pueden? Bueno, sí, Milton, nosotros la verdad vamos a hacer un evento de vacunación bilateral el 1 de diciembre. Los dos ministerios de salud, tanto el de Colombia como el de Ecuador, estamos trabajando en ello. Como le digo, nosotros estamos recibiendo ciudadanos de muchos países en el mundo, no por vía terrestre, sino por vía aérea también. Y lo que nosotros seguimos insistiendo es en el certificado de vacunación. Los ciudadanos tienen que tener ambas vacunas, tienen que presentar el certificado de que están vacunados. Y nosotros tenemos suficiente cantidad de vacunas también como para cubrir a muchas personas que estén pasando por la frontera. De hecho, nosotros como país, como Ecuador, hemos ofrecido nuestra ayuda para que aquellas personas que tienen, por ejemplo, un paso irregular a través de las fronteras puedan acceder a la vacuna. Tenemos suficientes como para hacerlo y cubrir a ambas poblaciones. Es innegable que las personas pasan a través de pasos alternos, irregulares en la frontera, lo cual es un peligro epidemiológico aún mayor, porque al nosotros no poder detectar quién está pasando, pueden llevar el virus y crear focos de infección en diferentes partes del cordón fronterizo. Si se abre la frontera, y esa es una de las razones, y Colombia ha garantizado, por supuesto, también las mismas condiciones de seguridad epidemiológica en el paso, nosotros podemos tener un control de las personas que están pasando por la frontera, y si no se han vacunado, puede hacerlo, lo podemos hacer. Es decir, no va a ser un requisito el carnet de vacunación para ingresar al Ecuador. Sí es. Sí ¿Y cómo se vienen a vacunar entonces si es que... Porque nosotros vamos a tener puntos de vacunación en la frontera. O sea, si es que no tiene carnet de vacunación, lo vacunan en Ecuador y pasan. Si es que no tiene la segunda vacuna, nosotros podemos darle y esperar 15 días y la persona puede pasar. O sea, voy, vacuno, me regreso y vuelvo en 15 días. Lo ideal es justamente facilitar a que las personas puedan transitar entre los dos países de la forma más segura. Y si es que eso implica que el Ecuador pueda brindar apoyo a Colombia para el paso de los ciudadanos a través de la frontera de forma segura, pues lo haremos. Y el 1 de diciembre... Con las medidas adecuadas, ¿no? Dando el tiempo que se necesita para la vacunación, para que surte efecto y para que no se transforme justamente esto en un foco epidemiológico. Y el 1 de diciembre, que va a haber este plan de vacunación bilateral que usted dice, ministra, junto con el Ministerio de Salud colombiano, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a hacer? ¿Ecuador pone vacunas, vacuna gente colombiana? ¿Colombia qué nos da? Nosotros vamos a vacunar, nosotros no vamos a donar vacunas a Colombia, nosotros vamos a hacer brigadas de vacunación en el lado ecuatoriano, en el cordón fronterizo. Para nuestros conciudadanos. Para nuestros conciudadanos o para los extranjeros que viven en frontera, en frontera ecuatoriana. Ajá. Y Colombia hará lo mismo. Haremos vacunación fronteriza de lado y lado para cubrir aquella población flotante, irregular o regular, que aún no ha recibido la vacunación y que va a pasar en la frontera eventualmente. Entonces, la idea es trabajar de la mano entre los dos países para garantizar que no existan brotes. Si ustedes se fijan en la cobertura de vacunación en el Carchi, ya tenemos más del 100% de la población vacunada. Y eso es justamente porque no solamente la población ecuatoriana se vacuna en esa provincia, también se vacunan pues colombianos o venezolanos que se encuentran en frontera. Por eso es más del 100%. ¿Usted está de acuerdo con que se reabra la frontera, ministra, como médico, como ministra de Salud? Yo estoy de acuerdo, hemos trabajado ya algunos meses para la apertura de la frontera. Esta no ha sido una decisión
que ha tomado el gobierno de un día al otro. Nosotros hemos trabajado ya varios meses en conjunto con el Ministerio de Salud de Colombia para garantizar que epidemiológicamente sea una reapertura segura. Es por eso que ustedes, queridos ciudadanos, si se fijan en las coberturas en cordón fronterizo, las provincias que más cobertura, que más vacunación tienen, justamente son las de frontera. Tuvimos al principio, al inicio de esta reapertura de frontera, un poco de problemas a nivel de Esmeraldas. Sin embargo, hemos tenido una acogida muy buena por parte de la ciudadanía y el apoyo de los líderes comunitarios, que son extremadamente importantes para poderlo hacer. Y hemos cubierto también la zona de Esmeraldas y, bueno, Sucumbíos, y la verdad es que está bastante bien. Nuestros niveles de vacunación nos permiten ya tomar la decisión de la reapertura de las fronteras, y pues siempre, esto es una pandemia, esto no es algo que está controlado en ninguna parte del mundo. Son las 7:32, nos queda claro el tema de la frontera. Estamos conversando con la ministra de Salud, Jimena Garzón. Ministra, hablando de las vacunas y después de estos meses que ya hemos tenido una experiencia importante con la inoculación, podemos decir que las vacunas funcionan, y también sobre la expectativa de cuánto tiempo puede durar la inmunidad de cara a una ya tercera dosis para toda la población. Recordemos que Estados Unidos ya autorizó para los adultos una dosis de refuerzo con Pfizer. ¿Qué podemos esperar nosotros en el país? Bueno, sí, nosotros siempre, con la ventaja de que vemos el resultado de lo que está sucediendo en otros países, podemos tomar decisiones adecuadas y con tiempo. Nosotros hemos determinado que el tiempo de duración de la inmunidad es aproximadamente entre 6 y 8 meses. Nosotros ya hemos empezado con las dosis de refuerzo en las personas de 65 años y más, en aquellas personas que tienen inmunocompromisos, a partir de los 12 años de edad. Y en enero empezaremos también con el personal de salud, por supuesto, que recibió la vacunación a principios del año pasado. Hemos también empezado con grupos estratégicos como policía, personal militar, y en enero empezaremos ya con las dosis de refuerzo gradualmente con las personas que recibieron sus dosis del año pasado y que ya tienen entre 6 y 8 meses y podrán recibir su dosis de refuerzo. Ministra, en la vuelta a clases, este lunes volvieron 400,000 estudiantes adicionales a clases presenciales. El impacto, como habíamos conversado en días anteriores y con la misma ministra de Educación, ha sido mínimo de contagios en los niños, en los jóvenes que están en clases presenciales. Se había puesto como uno de los requisitos para la vuelta en cantones que tenga más del 80% de vacunación en población joven, población infantil. Así es. No hay ese número, según el vacunómetro. Creo que solo 23 o 24 cantones de los 221 tienen ese nivel de vacunación en niños, por lo que se estaba pidiendo que se flexibilice un poco este porcentaje. Sí, nosotros estamos trabajando de la mano del Ministerio de Educación justamente para mejorar coberturas. Pensamos que la vuelta a clases va a poder mejorar ese trabajo, puesto que en coordinación con los directores, con los rectores de los establecimientos de educación, estamos yendo con brigadas de vacunación a cubrir a aquellos niños que todavía no han recibido esas vacunas. Sin embargo, también lo estamos haciendo con las mingas de vacunación y con brigadas móviles que están yendo de casa en casa, porque como ustedes saben, esta vuelta a clases no es obligatoria, tampoco es que es de golpe, es progresiva, y nos permite ir cubriendo ese porcentaje de vacunación que todavía no hemos alcanzado. Entonces seguimos trabajando, es importante que los padres se concienticen que la vacuna es segura, que nosotros estamos utilizando vacuna Sinovac, que es una vacuna de virus atenuado, que no produce prácticamente efectos indeseables. Lo que hemos tenido es niños que han tenido un poquito de fiebre, malestar, dolor de cabeza, pero enseguida pasa, como cualquier otra vacuna de virus atenuado que ya han recibido en el cuadro regular. También es importante que sepan los padres de familia que no es necesario que los niños tengan el esquema de vacunación regular completo como al principio lo habíamos anunciado.
Ahora no es necesario, nosotros hemos cambiado nuestra estrategia y los padres pueden decidir si vacunan a los niños primero contra la COVID o con el esquema regular. Lo importante es que los niños tengan todo su esquema de vacunación completo, tanto para la COVID como en el esquema regular de vacunación, que tenemos también todas las vacunas disponibles a nivel de los centros de salud del ministerio. ¿Cómo estamos en stock de vacunas, ministra? ¿Siguen llegando? ¿Cuántas tenemos disponibles? Bueno, en vacunas COVID nosotros tenemos hasta finales de este año más o menos más de 9 millones todavía disponibles. Tenemos suficientes vacunas como para vacunar a más del 85% de la población hasta finales de año, y el próximo año llegarán 3 millones más. Así que tenemos suficientes vacunas como para cubrir el 85% de la población y continuar vacunando con refuerzos, ¿no? Y seguiremos adquiriendo vacunas, Milton, durante el año para seguir poniendo los refuerzos que se requieran y evitar que nuestra población tenga el mismo destino que está sufriendo lastimosamente otros países como en Europa. Hemos visto nosotros, ustedes han sido testigos que con el Plan Fénix, que es este plan integral de control de la pandemia, no solamente con el plan de vacunación, sino con estos dos esfuerzos conjugados, hemos logrado controlar la pandemia aquí en el país. Si bien hemos tenido rebrotes, no han sido de importancia, y si es que nosotros seguimos trabajando en conjunto, tanto las universidades, el sector privado, la Cruz Roja, como lo estamos haciendo aún ahora, y la ciudadanía, los medios de comunicación, que nos ayuden a concientizar a la comunidad que es necesario que se vacune, pues no vamos a sufrir lo mismo que están sufriendo otros países. Esto es una pandemia, esto depende de todos, es una corresponsabilidad la que nosotros estamos necesitando para poder salir de esta situación crítica que produce este virus. No es solamente la responsabilidad del Ministerio de Salud Pública ni del gobierno, es la responsabilidad de todos. Todos tenemos que colaborar para que toda la familia esté protegida. Como le digo, más ahora que vamos a entrar a estas fiestas en las que, por supuesto, vamos a estar en contacto unos con otros. Y mantener las medidas de seguridad. Si hay personas que no desean vacunarse porque es voluntaria la vacunación, pues utilizar la mascarilla, mantener distancia social, mantener los lugares ventilados y evitar poner en riesgo a otras personas. Muy importante, ministra. Y además de ese tema de COVID-19, le quiero cambiar de tema porque después de que el presidente firmó este decreto para la liberación de personas privadas de la libertad con enfermedades catastróficas, también las ofertas ilegales no se hicieron esperar y llegaron a la penitenciaría hace unas semanas. Estas ofertas para certificados médicos falsos que avalarían pues enfermedades catastróficas. ¿Cómo está el Ministerio de Salud previniendo que exista casos de corrupción para este tema? Bueno, nosotros estamos justamente sacando el día de hoy un lineamiento para la calificación de las personas privadas de la libertad que tienen las patologías que están descritas en el decreto, enfermedades catastróficas, enfermedades como HIV con tuberculosis, enfermedades terminales. Y bueno, nosotros estamos creando un plan de tal forma que haya un comité de certificación, de calificación de estas patologías. Por supuesto que nosotros tenemos un registro en el cual nosotros sabemos cuáles son los PPLs que padecen estas patologías. Sin embargo, vamos a hacer una calificación nuevamente del estado en que se encuentra la patología para poder calificar. Como les digo, esto saldrá de parte de un comité anónimo de calificación de la patología para que las personas privadas de la libertad que sufren de estas enfermedades puedan salir de manera segura con su indulto. Y luego de esto nosotros estamos también sacando los lineamientos para que se haga un control de la enfermedad de estas personas de forma adecuada, que tengan un seguimiento, un control post indulto, es decir, que nosotros podamos brindarles una atención integral
la cual ha sido muy difícil mientras han estado dentro de los centros de detención por las diferentes circunstancias que ustedes conocen. Entonces nosotros queremos garantizar la atención integral de estas personas, hacerles un seguimiento para su tratamiento de enfermedades infectocontagiosas y también enfermedades catastróficas que requieren, por supuesto, un tratamiento adecuado. Ministra, terminamos a las 9 de la mañana. Hay una invitación del Ministerio de Salud para dar a conocer los resultados de la minga de la vacunación y la Estrategia Nacional Reactivando la Salud. Solo algo para terminar nada más. El próximo año seguirán comprando vacunas COVID. Vamos a seguir trabajando con las mismas casas farmacéuticas. Se tiene pensado, no sé, en otra marca, Sinopharm, algunas otras que no tengamos. La rusa nunca llegó, no va a llegar tampoco la vacuna rusa. Bueno, nosotros seguimos abiertos a nuevas tecnologías, si es que llegan buenas ofertas, por supuesto, para poder negociar de gobierno a gobierno, como siempre, lo seguiremos haciendo. Sabemos que es adecuada también el refuerzo heterólogo, por lo tanto nosotros no estamos cerrados al ingreso de nuevas vacunas al país, pero siempre basados en la evidencia científica y por supuesto también, como siempre, como lo hicimos desde el inicio, la negociación directa de gobierno a gobierno y sin intermediarios para la compra de vacunas. Gracias, ministra Jimena Garzón, ministra de Salud. Gracias por habernos atendido. Tenga un buen día. Muchas gracias, Milton. Que pasen bien. Gracias por la invitación. Ministra, 7:42, amigos de